Hola a todos, gracias por acompañarnos nuevamente. Si están viendo esta transmisión, seguramente en diferido, es el programa que hacemos en Actualidad Radio en la cuenta de Instagram de Actualidad junto a la abogada de inmigración Marta Arias. Para quienes no están muy familiarizados con ella, es una muy reconocida abogada experta en asuntos migratorios que consultamos habitualmente en Actualidad Radio para entender algunos de los temas más importantes en materia de migración. Así que esta es una oportunidad muy buena para las personas que tengan alguna duda relacionada con migración. Si hay algún anuncio del gobierno federal relacionado con migración, como el que hizo hace poco el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la gente no sabe exactamente qué es lo que va a afectar eso, si les va a beneficiar o les va a perjudicar, si va a hacer que su proceso sea todavía más largo o que se acelere. Si tienen alguna pregunta de migración, este es un gran espacio para resolverla. Y sobre todo porque estamos en una época de muchos anuncios, de muchos acuerdos internacionales también en materia migratoria. Así que, por ejemplo, hace poco tuvimos un anuncio de parte del gobierno de Estados Unidos, apenas asumió el nuevo presidente de Panamá su cargo, y decidieron llegar a un acuerdo entre los dos países para poder patrocinar las deportaciones de los migrantes que llegan a la frontera de Panamá, cruzan la frontera, o sea, la frontera entre Colombia y Panamá, llegan a suelo panameño y quieren seguir su trayecto hacia Estados Unidos, pero pues ahora van a ser devueltos desde Panamá mismo, no desde la frontera sur de Estados Unidos. Así que, bueno, de esto también vamos a hablar en breve con la abogada Marta Arias. Siempre abrimos la posibilidad también para que las personas que tengan alguna inquietud dejen sus comentarios en la casilla de abajo, que es donde podemos compartir acá sus preguntas con la abogada Marta Arias. Y también otra forma de hacerlo es que abordarlas junto a la abogada Marta Arias. Así que esas dos buenas alternativas. Vamos a conectarnos ya con la abogada que está por acá con nosotros. Abogada, qué placer tenerla nuevamente en Actualidad Radio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Camilo. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes y hace días no habíamos podido estar presentes, muchas cosas pasando. Eh, Creo que hubo unos días que estuvimos fuera de la ciudad y la semana también pasada estuvimos fuera atendiendo unas situaciones personales de familia. Y aprovechando también para, ¿por qué no tomar un descanso que lo necesitamos, Juan Camilo, ¿cierto o no? Muy merecido además, con esa agenda que maneja usted, abogada, y que vimos también muchas dificultades o muchas audiencias que tuvo con algunos de sus clientes. Así que gracias siempre por hacerse disponible y gracias por acompañarnos. Así que bueno, si alguno tiene alguna pregunta relacionada con migración, la abogada Marta Arias es experta en asuntos migratorios. Si se pierden una parte de este Instagram Live, no se preocupen porque va a quedar publicado en las cuentas de Actualidad Radio y de la abogada Marta Arias, que la encuentran acá arribita. Es Marta-Arias98. Marta-Arias98. Marta con H intermedia. Así que si tienen alguna inquietud, bienvenidos por acá. Ahora, abogada, tal vez para comenzar, hace poco tuvimos anuncios relacionados con el presidente Biden que dio a conocer unas decisiones en materia migratoria. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Porque hay muchas inquietudes al respecto. Bueno, sí, a ver, ahí el presidente Biden, como todos escucharon, y para poner en contexto a los que de pronto no sepan de qué estamos hablando, el presidente anunció va a ser un mes que va a otorgar más bien a publicar una regulación que le permitiría a las personas casadas con ciudadano americano y que lleven más de 10 años aquí en los Estados Unidos recibir una residencia dentro del país. A través de lo que se llama un parole in place. Esto es un parol que se le da a las personas para que más adelante puedan ajustar estatus dentro de los Estados Unidos. Muchas preguntas se hacen las personas y por qué una persona
que está casado con un ciudadano americano tiene que, no puede recibir la residencia. Hay múltiples razones. Dentro de ellas, la más común es porque entraron en forma ilegal, es decir, entraron por la frontera sin ser admitidos al país. Entonces, como no fueron admitidos, no pueden recibir una residencia. El Parole in Place les da la posibilidad de recibir esa residencia dentro del país. Como lo anunció el presidente, van a ser 3 años que van a tener que tener un permiso de trabajo a través de este Parole in Place y después aplicar para la residencia. O sea que no va a ser un programa que inmediatamente le dé a la residencia a las personas. Bueno, ya poniendo a las personas en este contexto, ¿qué es lo que deben hacer por ahora o no deben hacer las personas? A ver, Juan Camilo, lo que no deben hacer en este momento las personas es pagarle a ningún abogado, a ningún paralegal, a ningún notario, a ningún llenapapeles, a ningún Pepito los Palotes, pagarle dinero para hacer este proceso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque todavía la ley o la regulación no ha salido, no ha sido publicada. Lo único que sabemos es el anuncio o la proclamación presidencial que anunció este programa, que anunció esta regulación, pero la regulación en sí no ha sido publicada. Por lo tanto, yo como abogada o cualquier abogado o cualquier persona en este momento no sabe qué es lo que se necesita, cómo se va a hacer este procedimiento. Si nosotros no sabemos, no deberíamos estar en este momento cobrando o haciendo contratos con los clientes. Esto es lo que yo considero ético. Ahora, hay otra cosa. Me acuerdo esto me viene a la mente lo que pasó hace algunos años, si usted no sé si se acuerda, con el DAPA. El DAPA fue una ley que sacó Obama después del DACA. Y el DAPA era como el DACA para los padres de esos DACA. Es decir, si un joven tenía el DACA y sus padres estaban con ellos aquí, iban a poder aplicar para ese DAPA. Ese DAPA nació para morir. Desde el momento en que nació el DAPA, inmediatamente entró en litigio. Yo personalmente conocí abogados y otras personas que empezaron a hacer contratos para el proceso del DAPA cuando ni siquiera la regulación había salido o se había implementado. Esos abogados, algunos de ellos y obviamente algunas personas devolvieron dinero a las personas cuando una corte federal dijo, no, esto no aplica, esto no va. Entonces, yo digo, escucha la historia, conoce la historia y conocerás el futuro. Muchas partes de la historia te lleva al futuro. Si el DAPA, que fue un proceso, una orden ejecutiva a través de una regulación que daba un beneficio y fue demandada, podemos saber que esta petición, este proceso del señor Biden también pudiera ser demandado. Eso pudiera pasar. Ahora, ¿por qué no lo han demandado todavía? Pues porque no ha salido, apenas se publicó. Entonces, en este momento, ese bebé no ha nacido y entonces todavía no se puede hacer la demanda. Cuando ya salga a la luz ese bebé, pues es que se pudiera demandar. Entonces, por de ahí mi sugerencia, mi consejo para las personas, no le paguen dinero a nadie por un proceso que apenas está anunciado, que no hay regulación todavía, que ni siquiera sabemos si va a poder sobrevivir. Mi primer consejo, Juan Camilo, ¿usted qué opina? No, me parece muy sabia abogada porque si algo hemos visto en temas de migración es que la gente no sabe, porque nosotros, los mortales, la gente que no está metida en temas de migración, los que no estamos pendientes de eso, los que no tenemos muchos casos o los que, bueno, no conocemos la ley en general o no somos expertos en esto, la primera sensación que tenemos es, salió esta ley que me beneficia a mí, entonces qué bueno que me benefició. Y resulta que no entendemos tampoco los tiempos, si hay algunas cosas que puedan ser retadas en cortes. Hace poco estábamos hablando acá en este mismo espacio con la abogada Marta Arias de un tema y era que el presidente Biden salió a decir, listo, vamos a poner unos límites, vamos a
a dejar que la gente solamente pueda entrar por la frontera en tantos números de personas diarias. Y lo primero que nos dijo la abogada fue, eso muy probablemente va a ser retado en cortes. Tal cual, terminamos de hacer ese Instagram Live y casi que al otro día o a los 2 días salieron un montón de organizaciones de derechos civiles a demandar eso porque resulta que se estaba pasando por unos límites constitucionales. Abogada, qué interesante y muchas gracias por hacer esa aclaración. Ahora en un rato le tengo una pregunta sobre eso porque durante la semana nos enviaron una pregunta casualmente con los paralegales, con los paralegals. Pero antes Ok. quería darle chance acá a una persona que está conectada, Evelyn Willman, que le está enviando una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el parol para viajar a Europa? Bueno, lo que pasa es que el parol, lo que me imagino que la persona está hablando como parol, es lo que se llama advance parole, que es un permiso de viaje. Los paroles o los advance parole o los permisos de viaje no todos son iguales, Juan Camilo. Sí, tengo que tener más información para poder contestar apropiadamente la pregunta y le doy un ejemplo. Si la persona pidió un advance parole porque tiene un proceso de residencia pendiente, normalmente inmigración aprueba ese advance parole por un año. Pero también hay permisos de viaje que se le concedan a los refugiados, es decir, a aquellas personas que tienen una petición de asilo aprobada. Normalmente esos permisos de viaje son por 30 días. También hay permisos de viaje para las personas que tienen el DACA o el TPS. Muchas veces, sobre todo los del DACA, son aprobados en mi experiencia por corto tiempo, casi siempre 30 días. Pero, por ejemplo, los TPS, muchos les dan permiso de viaje también y esos a veces, la mayoría de las veces los aprueban por un año. Entonces, el permiso de viaje no es universal, uno solo que todo se come igual. Depende de ese permiso de viaje, de cómo lo haya obtenido, es que normalmente tiene una caducidad y la caducidad depende pues de la petición que le dio el derecho al permiso de viaje. Ok. Si tiene alguna pregunta, Evelyn, sobre el tema, yo le recomiendo acá abajo, van a encontrar en el primer comentario el teléfono de la abogada Marta Arias. Es el 305-671-0018. 305-671-0018. O pueden visitar su página web que es ariasvilla.com. Ariasvilla.com es el nombre del bufete de abogados de la abogada Marta Arias. Así que ahí pueden encontrar más información, sacar una cita, ir y presentar su caso. Y recuerden que el caso de cada uno es diferente. O sea, porque una persona que tiene sus tiempos o es parecido o vive más o menos en las mismas épocas que usted o llegó más o menos al tiempo, eso no significa que el caso de esa persona sea exactamente igual al suyo. Y por eso quiero ir a la pregunta que le tenía pendiente, abogada, que nos había enviado una oyente hace unos días vía Instagram. Y era relacionada con los paralegals o con las personas también que se dedican a llenar papeles de inmigración, pero que no son abogados de inmigración. Y la pregunta era por el estilo de si un paralegal o una persona que está llenando mis papeles comete un error y luego yo busco un abogado de inmigración, el abogado de inmigración puede corregir el error que cometió esa persona antes o el abogado de inmigración tiene que volver a comenzar el proceso desde el principio. Bueno, eso depende. Uno sí puede corregir errores. Yo, por ejemplo, le doy un ejemplo. Yo he tenido en mi oficina personas que van donde un paralegal, por ejemplo, un ciudadano americano que está pidiendo a su esposa y van donde una paralegal para que le llene la aplicación. La persona llena la aplicación y esa pareja quiere que el beneficiario reciba la residencia dentro del país porque es una persona que entró legalmente, no tiene deportación y lo puede hacer. Pero el paralegal comete un error y número uno presenta la I-130 diciendo que se va a hacer proceso consular. O sea, marca la casilla incorrecta. Uno. Y dos, no presenta otra planilla que la planilla de residencia, solamente presenta la I-130. En ese caso,
La persona viene a mi oficina y me dice, mire, esto está pasando, llevo 10 meses esperando, no obtenemos permiso de trabajo y residencia, ¿qué hago? Le digo yo, bueno, lo que pasa es que usted pasó nomás una I-130, aparte de eso yo estoy viendo que la pasaron para hacer proceso consular y no es necesario, ustedes lo pueden hacer dentro del país y se pueden pasar las peticiones juntas. Vamos a pasar la petición junta y vamos a corregir o enmendar esa I-130. Entonces uno entra como abogado, retoma el caso, arregla lo que tiene que arreglar y suplementa lo que sea necesario. Sí se puede hacer si es viable. Si no es viable, lógicamente no se puede hacer. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo de cuando no es viable. Y pasa mucho. Hay personas que tienen orden de deportación y entraron ilegales al país y están casadas con ciudadano americano. No les han reabierto su caso de deportación, no tienen parole in place, no tienen nada. Quiere decir que esas personas tienen que salir del país a recibir la residencia afuera. Entonces tienen que presentar dos perdones, uno que es el 212, que es el que va a borrar la deportación, y el otro que es el 601A, que es el que borra la presencia ilegal. Esas personas yo he visto paralegales que pasan los dos perdones juntos, el 212 y el 601A, y eso no se puede, porque la regulación dice, primero se presenta el 212 y una vez esté aprobado se presenta el otro. Entonces a veces llegan a mi oficina personas que dicen, mire, me negaron este perdón, y yo veo por qué y le digo, bueno, ahí no se puede hacer nada, no se puede arreglar, tenemos que empezar de cero. Entonces hay cosas que uno tiene que empezar de cero, hay cosas que puede arreglar. Por eso a veces le sale mejor que la persona vaya directamente donde un abogado. Desde el principio, para ahorrarse, que de pronto no le va a costar, o sea, se va a ahorrar mucho tiempo, se va a ahorrar más dinero al final, porque esos errores también pueden resultar muy costosos. Entonces, hacer las cosas bien desde el principio. Abogada, apenas asumió el nuevo presidente de Panamá, el 1 de julio, que acaba de pasar hace apenas una semana, anunció inmediatamente que habían llegado ya a un acuerdo con Estados Unidos para un tema de la seguridad fronteriza, pero no en la frontera con México, sino más abajo, en Panamá. ¿Qué nos puede contar sobre ese acuerdo al que llegaron Estados Unidos y Panamá? Sí, efectivamente, Panamá y los Estados Unidos firmaron un acuerdo en el cual Panamá se compromete a deportar desde allá de Panamá a las personas que estén ilegales o indocumentadas en su país, y esto en un esfuerzo por evitar ese flujo de inmigrantes que vienen cruzando por el Darién, por todo Panamá para llegar a la frontera de Estados Unidos con México. Se sabe y lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto en muchos medios noticiosos, donde hay una banda de personas traficantes de personas que entran a estas personas por el Darién, por la selva del Darién, que obviamente es una selva inhóspita, es una selva donde hay no solamente toda clase de animales, mosquitos, y se pueden coger enfermedades, sino también donde se ha visto que estas bandas también cometen unos crímenes atroces en contra de mujeres y niños. Entonces, el gobierno de Estados Unidos con este programa pretende lograr que Panamá pues se ponga las pilas y también empiece a deportar personas que están cruzando por sus fronteras. Yo pienso que no es tan difícil para Panamá ubicarse en la salida de esos trechos del Darién, porque el Darién es una selva muy grande y tengo entendido que los trechos que han trazado los traficantes de personas son unos mínimos, o sea, no es como la frontera con México que es tan amplia, entonces es fácil de pronto para las autoridades de Panamá estar presentes en la salida del Darién y ahí facilito van a coger a todo el mundo. Bueno, no sé si tan facilito, pero pienso yo pues que puede ser menos dispendioso que como le pasa en este momento a Estados Unidos, que cuidar una frontera tan amplia como la que hay, son muchas millas, es más difícil. Claro, además decía el presidente de Panamá que la frontera de Estados Unidos ya no está en Texas con México, sino ahora está en Panamá con Colombia, porque
Al final, las personas que están cruzando por la selva del Darién, ninguna va para Guatemala, ninguna va para Costa Rica, todas quieren llegar hasta Estados Unidos. Entonces, por eso, a pesar de que no es directamente en la frontera, esa política de Estados Unidos está impactando directamente en la gente que está tratando de llegar hasta la frontera. Abogada, hay otro tema importante y si ustedes tienen preguntas sobre algunos de los asuntos que estamos hablando, pueden compartir este video. Queda publicado en las cuentas de Actualidad Radio y de la abogada Marta Arias. Acá están las dos cuentas, acá las pueden seguir y también pueden enviarle esta información a cualquier persona que ustedes conozcan que esté o haciendo algún trámite de migración o si se le complicó algún proceso porque le llenaron mal unos papeles o si no sabe si se va a retar o no se va a retar la decisión que tomó el presidente Biden o qué es lo que va a pasar con la frontera y la decisión que tomaron relacionada con Panamá. Bueno, todos estos temas los podemos abordar acá. Este video va a quedar publicado. Y si tienen alguna pregunta directamente relacionada con migración, o pueden enviarla durante la semana. Este es un segmento que estamos haciendo prácticamente todas las semanas. O también pueden llamar directamente a la oficina de Marta Arias. El teléfono que ustedes ven en el primer comentario es el teléfono del despacho de Marta Arias. Es el 305-671-0018. 305-671-0018. O la página es ariasvilla.com. Súper recomendada también la página de Facebook. Es Arias Villa Law, porque ahí también comparten muchísima información relacionada con migración. Abogada, ¿qué nos puede contar de una decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia hace poco relacionada con Chevron? ¿Y por qué nos interesa a nosotros acá que hablamos de migración? Uy, sí, ese caso es muy importante y ese caso es de la hora y del hoy, contestando por ahí cositas que pone la gente. Ese caso es importante, le voy a decir por qué. No solamente porque salió en junio 28 de este año 2024, que es el ahora y el hoy. El caso lo que dice es lo siguiente. Chevron, que es del pasado, es un caso que salió ya hace algunos años, bastante, el caso de Chevron versus Natural Resources. Imagínense que es tan viejo ese caso, salió en 1984, pero ese caso lo que dijo, básicamente para que me entiendan, es que las cortes federales deben dar deferencia, es decir, prioridad a las interpretaciones de la ley que hagan las agencias respectivas. Le doy un ejemplo. La interpretación que haga, por ejemplo, la Sala de Apelaciones de Inmigración sobre la ley de inmigración, la Corte del Circuito o cualquier circuito federal, incluso la misma Corte Suprema lo aplicaba, le debía dar deferencia. Es decir, si la Sala de Apelaciones de Inmigración interpretó la ley de esa forma, es porque así es. Y nosotros no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Ese fue el principio de Chevron, pero eso no solamente aplicaba para inmigración, para otras agencias federales que también tienen códigos, como por ejemplo el de impuestos. Entonces, si el Internal Revenue, una corte de Internal Revenue, una corte de impuestos, había interpretado la ley de impuestos de una forma, una corte federal no podía ir a interpretarla de otra forma. Se usaba lo que se llamaba Chevron deference, es decir, la deferencia o el seguimiento al caso de Chevron. Ahora en junio 28, por una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 6-3, o sea que fue bastante fuerte, se tumbó Chevron, se tumbó ese caso del pasado de 1984 y regresamos a la hora junio del 24, bastantes años, donde Chevron, el de la Corte Suprema dice, no, Chevron es inconstitucional y también viola el APA, que es el Administrative Procedural Act, el acto de procedimiento administrativo federal. ¿Por qué los viola? Porque nosotros, las Cortes Federales, somos los llamados bajo la Constitución a interpretar la ley. Entonces, ¿por qué no vamos a poder interpretar la ley supuestamente porque otra agencia lo hizo? O sea, nos están quitando ese derecho a interpretar la ley que nos lo da la Constitución como parte de la rama la rama
judicial. Y además también viola el APA o ese acto de procedimiento administrativo, porque el acto de procedimiento administrativo dice que las cortes y los jueces federales deben decidir cuestiones de ley relevantes, cuestiones de ley relevantes. Entonces, la Corte Suprema dijo, no, de Chevron no tiene sentido, es inconstitucional y es en violación del APA y lo vamos a tumbar. Entonces, este año 2024 ya no tenemos Chevron. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en el futuro pudiera, puede que sí, puede que no, ayudar, estamos ya hablando del futuro, porque también importa el futuro, no vamos a poder ayudar a personas que de pronto el argumento de Chevron nos ayude. Por ejemplo, si hay una interpretación en contra del inmigrante que ha dado la sala de apelación y vamos a una corte federal, ya la corte federal no va a decir, no, yo no voy a interpretar eso porque la corte de apelaciones de inmigración ya lo hizo. No, esa corte federal puede tomar el caso, analizarlo con sus propios hechos y tomar sus propias decisiones sin necesidad de darle deferencia a esa decisión de la Corte o de Inmigración o de impuestos. Entonces, esa es la importancia de este caso que se llama Loper Bright Enterprises versus Secretary of Commerce y otros. Eso salió ahora, junio 28, o sea, muy importante, Juan Camilo, para nosotros como abogados, este cambio a una ley, imagínate cuántos años, del 84 al 24 40, son 40 años. 40 años. Tomó Para, 40 para, años para tumbar el caso. pero me parece un poco extraño, abogada, porque de pronto yo que no estoy entendiendo muy bien, pero me suena que si yo necesito una voz experta, me iría con los expertos. Y si yo tengo que hablar con expertos en migración, seguramente yo me iría a consultar con las cortes de inmigración. Si yo voy a hablar con expertos de medioambientales o del EPA o de la FDA, de la Administración de Medicamentos y Alimentos o de cualquier agencia del gobierno, yo debería buscarlos a ellos, que son los expertos. O sea, si yo estoy en una corte de arriba, debería ponerle cuidado a lo que me dice una corte de inmigración de apelaciones en casos de migración. Si me cambia eso, entonces ahora ¿a quién le pregunto? Bueno, eso es interesante porque inicialmente todavía le vamos a preguntar a la corte respectiva. Por ejemplo, si tenemos, por decir algo, un caso de asilo ante el juez lo va a decidir si el juez negara ese caso de asilo y pudiéramos apelar a la Corte de Apelaciones de Inmigración, lo vamos a hacer. La Corte de Apelaciones todavía la que va a dar esa opinión sobre esa decisión del juez. Pero si la persona le niega la sala de apelaciones ese asilo nuevamente, le niega la apelación, la desestima, y la persona apela a una corte federal, lo que va a pasar es que esa corte federal va a analizar ese tema legal, porque acuérdese, las cortes federales no analizan, la mayoría en estos casos de inmigración, no analizan cuestiones de hecho, sino de derecho. O sea, esa Corte Federal no va a analizar los hechos del caso, solamente cómo la Corte de Inmigración aplicó la ley a esos hechos. Entonces, ellos miran el análisis y toman una decisión pura y netamente legal. Entonces, en un mundo hermoso, divino, como le digo yo a la gente de Alicia en el País de las Maravillas, lo que usted dice funcionaría perfectamente, ¿sí? Porque entonces si nosotros supiéramos que las cortes especializadas como la de inmigración, como la de impuestos, toma decisiones netamente legales y perfectas, diríamos, qué maravilla, o sea, la Corte Federal no necesitaría analizar ningún caso. Pero resulta que en la vida real eso no pasa, Juan Camilo. Hay decisiones que a veces uno ve incluso dependiendo de la administración de turno, que las decisiones a veces de la sala de apelaciones son un poquito que llevan dependiendo del presidente de turno.
Por ejemplo, hubo épocas donde las decisiones eran más pro inmigrantes, tal vez porque la administración era más pro inmigrante. No debería ser así, porque estos magistrados, estas personas que están allá, pues deberían estar netamente aplicando la ley, pero sí hay criterios y opiniones que cuentan en esas decisiones. Entonces, a veces uno ve decisiones de las cortes federales que son más neutras, son más ecuánimes, son decisiones que miran nomás la ley, no miran, es que quiero a los inmigrantes o no quiero a los inmigrantes, o sea, no cogen un lado, no se van por un lado, son ecuánimes, son justas, son neutrales. Entonces, uno sí ve, le toca mucho abogar a esas cortes federales porque la verdad la mayoría de ellas sí toman unas decisiones más neutrales. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Abogada, antes de irnos, y si ustedes tienen alguna pregunta sobre esto, seguramente muchas cosas van a cambiar en los casos que ustedes tengan, y por eso es tan importante que consultemos todo esto con abogados expertos. Siempre consultamos con la abogada Marta Arias porque tiene muchos años de experiencia en el sur de Florida en temas de migración. El teléfono que ustedes ven abajo es el teléfono de su despacho, el 305-671-0018. 305-671-0018. Llámenla, hagan una consulta y seguramente van a tener muchas mejores alternativas para que sus casos de inmigración lleguen a buen puerto. Antes de irnos, abogada, ¿por qué tanto retraso recientemente en la adjudicación de asilos afirmativos en Estados Unidos? Sí, eso es un tema bien interesante. Hace poquito salió un artículo pues de mucha relevancia por su editor que habla y dice las razones muy claras de por qué está ocurriendo esto. Y es que dos razones fundamentales. Una es falta de presupuesto para emplear más oficiales que puedan resolver los casos y dos, el aumento desmedido, si lo podemos llamar así, de las aplicaciones de asilos afirmativos. Un asilo afirmativo es el que se presenta directamente con la oficina de asilos. Se estimaba que más o menos habían más de creo que eran como 8 millones de casos pendientes con las oficinas de asilos. O sea, esto es una cantidad abrumadora. Y la razón es que, acuérdese, Juan Camilo, que las personas que aplican para asilo no pagan. Entonces, inmigración, que es USCIS, se financia más que todo con los pagos que hace la gente para cuando presenta su aplicación, pero los asilos no pagan nada. Entonces, ellos no estaban usando o no están usando todo el dinero que pagan estos fees de inmigración para también subsidiar la nómina de los asilos. La nómina de los asilos obviamente está dentro de la nómina de USCIS, pero como nadie paga nada por una aplicación de asilo, pues entonces esto hace que no se puedan contratar tantos empleados. Se cree que si continúa así el backlog, no, oficialmente se hablaba que en el 2023 habían 1 millón de casos de asilos de afirmativos pendientes con UCIs y que de esos casos pendientes, 786,000, o sea, más de la mitad, llevan más de 180 días de haberse sido presentados. Entonces, imagínense usted, son Wow, casi 1 millón y hasta montón. puede ser más de casos pendientes. No hay suficientes oficiales, son casos que se revisan muy detalladamente y si la peticiones tienen muchas evidencias, pues se va a demorar también mucho. Entonces, eso es lo que está pasando, Juan Camilo. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre estos temas y no alcanzamos a abordarla, no se preocupen, vamos a hacer otros encuentros, otros conversatorios como este, para que la gente pueda enviar sus preguntas. Alcanzamos a contestar un par de las que nos habían enviado. Había otro par por acá, no se preocupen, vamos a en su momento contestarlas también. Si tienen urgencia, si tienen unas dudas muy grandes que no van a alcanzar a resolver en 2 minutos, obviamente lo mejor es sentarse con la abogada Marta Arias, saquen una cita con su consulta acá en 305-671-0018
es el teléfono de su despacho. 305-671-0018. Abogada, qué placer tenerla nuevamente con nosotros. Y bueno, nada, nos veremos la próxima semana para continuar, Dios mediante, con estas conversaciones y para responder las preguntas de la gente en materia migratoria. Así mismo, Juan Camilo, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias a todas las personas que se sintonizaron. Les pedimos que republiquen estos videos, también quedan en mi Instagram, que es Marta, raya baja Arias 98, Marta con H intermedia, Marta guión bajo Arias 98. Síganos allí también. Estos videos también quedan allí en mi Instagram y lo pueden repostear. Y lo mismo en mi página de YouTube. Me buscan como Arias Villa Law, Arias Villa LAW en YouTube. Ahí también están estos videos. Para que hay ciertas personas que no usan Instagram, pues bueno, entonces también nos pueden encontrar en YouTube. Gracias, Juan Camilo. Gracias, abogada, a usted. Saludos a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.